Bienvenidos a todos los que nos seguís en este debate sobre planes de pensiones. Voy a comenzar presentando a las personas que van a participar en este debate. La persona que tengo a mi izquierda es Cristian Santos, él es banquero privado de Andbank. Cristian, bienvenido a nuestro debate. Y tenemos con las nuevas tecnologías y con los nuevos tiempos a dos personas de Dunas Capital que nos acompañan al otro lado, con lo cual les damos la bienvenida a Borja Fernández Galiano, que él es el director comercial del grupo Dunas Capital. Borja, bienvenido. Y tenemos a Alfonso Benito, que él es el director de inversiones también del grupo Dunas Capital, al que damos la bienvenida. Alfonso, bienvenido. Pues muchísimas gracias, encantados de teneros aquí para algo que hacemos de forma recurrente siempre en la recta final del año, que es hablar de planes de pensiones con un debate que desde luego está abierto en nuestra sociedad desde siempre, pero últimamente mucho por muchas razones, ¿no? Yo creo que vamos a empezar este debate preguntándole a Borja, y como además sabéis que nos caracteriza la cultura financiera y la cultura económica y financiera, hay una pequeña confusión en muchos ciudadanos de inversores y ahorradores, la diferencia entre un fondo de inversión y un plan de pensiones, ¿no? Entonces, Borja, si nos explicas en un momento la diferencia que hay entre ambos, yo creo que es una buena manera de empezar. Bueno, faltaría más. Lo primero, muchas gracias y a todos los que estáis ahí al otro lado escuchándonos en este debate. Esperamos que lo que vamos a contar hoy os resulte interesante. Bueno, María Jesús, pues la principal... Bueno, digamos que tanto los fondos como los planes de pensiones son productos financieros que están concebidos para la inversión a largo plazo. Es un punto en común que tienen. Sin embargo, el foco de los planes de pensiones está puesto, digamos, exclusivamente en el ahorro hacia la jubilación, mientras que los fondos son aptos para alcanzar cualquier otro objetivo de ahorro. En este sentido, tienen además varias diferencias notables. La primera es el tema de la liquidez, es decir, los fondos de inversión, como bien sabemos, tienen liquidez diaria, mientras que los planes de pensiones tienen una liquidez mucho más reducida, que luego veremos mucho más en detalle más adelante. En segundo lugar, también hay una clara diferencia en la fiscalidad, porque los planes de pensiones pues, tienen esa deducción en la base imponible hasta un límite de 8.000 euros, cosa a que no se benefician los fondos de inversión. Por tanto, digamos que los planes de pensiones son fiscalmente más eficientes, por así decirlo. Luego también existen otra serie de límites. Por ejemplo, los planes de pensiones tienen un límite en las aportaciones. Dependiendo de los casos, puede ser mayor o menor, pero está más o menos fijado en los 8.000 euros para la gran totalidad de los inversores, mientras que los fondos de inversión uno puede aportar lo que quiera y en el momento que quiera. También hay diferencias con la supervisión. Ya sabemos que la entidad que supervisa los fondos de inversiones es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, mientras que para los planes de pensiones tenemos a la Dirección General de Seguros, que es otra entidad diferente, que es en este caso la encargada de velar por el buen comportamiento y por el cumplimiento de los planes de pensiones. Y luego pues hay otras diferencias pues menos notables, pero también muy características, es que los fondos de inversión tienen una oferta mucho mayor que en los planes de pensiones, porque hay muchas más gestoras y mucha más tipología de producto en el mercado. Para nosotros, conocer bien la diferencia entre los planes de pensiones y los fondos de inversión es muy importante a la hora de optimizar nuestro ahorro para la jubilación, ya que habrá que escoger el vehículo que mejor se adapte a nuestras necesidades dentro de una adecuada planificación. ¿Son excluyentes? Hay gente que cree que no tiene que tener... Primero, hay en el mercado hay otra confusión, es si son excluyentes, y segundo, también hay quienes piensan que porque cuando lo sacan pagan mucho, que los planes de pensiones son un vehículo del ahorro muy malo para el ahorrador. ¿Tú qué piensas, Borja? Pues mira, no son ni muchísimo menos excluyentes, es decir, es más, nosotros desde Dunas Capital abogamos porque son, por lo contrario, muy complementarios, ¿no? Es verdad que el plan de pensiones es un producto que está más pensado para recibir una prestación cuando uno se jubila, mientras que el fondo de inversión, pues uno puede disponer de este dinero de forma inmediata, pero en nuestra opinión son muy complementarios. Uno debería canalizar una parte de su ahorro a través de los fondos de inversión, sobre todo ese ahorro que va a disponer de una forma más inmediata, si queremos, o ese ahorro que uno va a necesitar más en el corto plazo, y por otro lado, canalizar una parte de su patrimonio hacia los planes de pensiones, una parte que uno tenga muy claro que no va a necesitar en el corto o medio plazo, pero con el fin de complementar esas prestaciones que supuestamente recibiremos el día de mañana de la pensión pública para poder mantener el nivel de vida, ¿no? Por tanto, insisto, son productos muy diferentes en su concepción, aunque la base es que ambos sirven para fomentar el ahorro y para mejorar o para
incentivar el ahorro, pero son muy complementarios porque, como he explicado antes, tiene una tipología muy diferente. El tema fiscal influye mucho, ¿no? Es decir, aquellos que no tengan ventajas fiscales para ellos, tal vez no sea tan atractivo como para el que lo tiene, ¿no? Bueno, evidentemente la fiscalidad es uno de los grandes atractivos de los planes de pensiones. Luego debatiremos más adelante sobre esa fiscalidad, que parece que está un poco en tela de juicio con los planes que ha anunciado el gobierno nuevo, pero evidentemente el tema de la fiscalidad es importante porque al poder deducirte de la base imponible las aportaciones que hagas a un plan de pensiones hasta ese límite de los 8.000 euros, pues hace que sea un producto de ahorro muy atractivo, mientras que los fondos de inversión no tienen ningún tipo de ventaja fiscal más allá de la traspasabilidad de un fondo a otro, que también es inherente para los planes de pensiones. Por tanto, si uno está exclusivamente pensando en el beneficio fiscal, evidentemente tendrá que tirar más hacia el plan de pensiones, pero en nuestra opinión es un error basar este tipo de inversiones o este tipo de ahorro solo por la parte fiscal. Aquí tenemos que tener en cuenta la parte financiera y la parte fiscal. Y la parte financiera, la parte del ahorro, es la que debería primar, porque al final lo que se trata aquí es de ahorrar para el futuro, para seguir manteniendo un nivel de vida acorde con lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Cuéntanos, luego hay otro tema importante que hay que diferenciar, que confunde también a muchos ahorradores cuando oyen hablar de planes individuales y planes de empresa, ¿no? Y que si ahora a quién se apoya más y con las reformas que están encima de la mesa, si al individual, al de empresa, ¿qué diferencia hay para que lo entiendan las personas que nos están escuchando? Bueno, tienen diferencias notables. Vamos a tratar de explicarlo aquí. Básicamente, los planes de pensiones individuales son aquellos que cualquier persona puede contratar con una entidad gestora de fondos de pensiones, evidentemente, por su cuenta de riesgo y con el fin de complementar su jubilación el día de mañana. Estos planes individuales, hablando de estos, son planes privados en los cuales se efectúan aportaciones dinerarias que se van acumulando y que quedan permanentemente invertidas en activos financieros con la finalidad de ir constituyendo un ahorro en forma de derechos consolidados, ¿vale? Así es un poco como se define. Ese ahorro se cobrará posteriormente en forma de prestaciones cuando se produzcan las contingencias previstas en la ley, ¿no? Que recordemos que esas contingencias son la jubilación, el fallecimiento del titular del plan, caer en una situación de incapacidad laboral, dependencia o incluso el desempleo de largo plazo. Aquellas personas que pierdan su empleo en virtud de un ERE y tarden mucho tiempo en encontrar un empleo, pues también pueden rescatar estos. Lo más llamativo de este sistema es que el partícipe tiene mucha flexibilidad para fijar la cuantía y sobre todo la periodicidad de las aportaciones, por lo que se trata de un producto, en nuestra opinión, que es accesible para cualquier economía. Los planes de empresa, sin embargo, pues son un producto creado para complementar las prestaciones de la seguridad social en el momento de la jubilación y, a diferencia de los individuales, estos fondos son promovidos por una empresa. De ahí su nombre, o también una administración o una entidad pública, ayuntamiento, provincial, universidades, etcétera, etcétera. Y los constituyen en beneficio de sus trabajadores. De hecho, curiosamente, junto con el seguro de salud, pues los planes de pensiones de empresa se considera uno de los mayores beneficios sociales y uno de los más valorados por los empleados y los funcionarios, ¿no? Y la principal ventaja de estos planes de empresa es que tienen menos comisiones. Por lo menos en el pasado tenían menos comisiones, es verdad que hoy en día se están equiparando, pero es verdad que tienen menos comisiones y que estos menores costes se supone que se traducen en una mayor y mejor rentabilidad. Y otra de las grandes diferencias es que también tienen una comisión de control, los planes de pensiones, que está formada paritario por representantes de la empresa y por representantes de los trabajadores. Esta comisión está facultada para tomar decisiones relativas al destino de las aportaciones y, sobre todo, supervisar el funcionamiento de los planes de pensiones, con lo que, ánimo de ser muy críticos, en nuestra opinión, a veces estas personas que no son profesionales vinculados al mundo de la gestión financiera, pues dificultan un poco la eficiencia o la gestión de dichos planes. Y por último, también me gustaría señalar que los planes de empresa también son genéricos, ¿no? Es decir, que no tienen en cuenta ni la edad del partícipe, ni tienen en cuenta los ingresos financieros que pueda tener el partícipe. No están concebidos para una persona individualizada, ¿vale? Y al final esta rigidez, sino para un colectivo. Y al final esta rigidez o esta falta de flexibilidad pues hace que pierda un poco su sentido práctico. Esto es un poco en grandes líneas las diferencias entre uno y otro, y
Y si queréis, María Jesús, por concluir, pues simplemente quedaría repasar un poco los principales actores de cada uno de ellos, y básicamente son tres. Por un lado está el promotor del plan, que es la persona que insta a la constitución del plan de pensiones, ya sea individual o de empresa. En los individuales, el promotor es una entidad de carácter financiero, ya sea una entidad de crédito, una compañía de seguros, una entidad de pensiones, etcétera, etcétera. Y en los de empresa, pues es la propia empresa o la entidad pública, como anteriormente. Luego está el partícipe, que es la persona física en cuyo interés se crea el plan, y aquella que realiza las aportaciones. Y por último está el beneficiario, que es importante señalar que no tiene por qué coincidir con el partícipe. Es decir, el beneficiario es la persona que tiene derecho a recibir las prestaciones, haya sido o no haya sido el partícipe. El beneficiario lo define el partícipe que aporta. Sí, que ahí entra en juego también la posibilidad de que vaya a los herederos del partícipe en un momento determinado si él no lo quiere rescatar porque no lo necesita en su etapa ya no activa o pasiva, vamos a llamar, en su etapa pasiva puede que no lo necesite, no quiera pagar impuestos si lo tiene que sacar, y como nadie le obliga puede dejarlo para sus herederos, ¿verdad? Siendo sus herederos los beneficiarios del propio plan. Exacto, es correcto, así es. Hablabas antes de cómo del tema de la edad. Me voy a mezclar esto en un momento con el tema de cómo elegir en los individuales, porque ya hemos visto que en los de empresa no se puede. En los individuales, a la hora de seleccionar el perfil de riesgo, es decir, moderado, agresivo, conservador, de esta manera, de la otra, es decir, a la hora de entrar ya en la gestión propiamente dicha, que es donde los planes y los fondos sí que se parecen muchísimo, en esa parte de ya tengo el ahorro en un vehículo, llega el gestor y busca cómo rentabilizar ese ahorro que hemos colocado ahí, y el tema del perfil de riesgo y qué modalidad de gestión elegir. ¿Qué puedes decirnos de esto, Borja? Aquí lo que me gustaría es empezar por desmitificar un mantra que existe en el mercado acerca del perfil de riesgo de las carteras de los inversores en planes de pensión, la que se suele decir que va en función de la edad. Es decir, que cuanto más joven se es, más riesgo se debe asumir, y a la inversa. Cuanto más cerca se está de la jubilación, más conservador debería ser uno, ¿no? Y esto antiguamente era así, o en parte era así, porque había que marcar nada más jubilarse la forma de pescar. Sin embargo, ahora, en nuestra opinión, este paradigma ha cambiado, dado que los planes de pensiones con la legislación actual tienen una casuística de rescate mucho mayor, como hemos visto antes, y con muchas posibles contingencias de rescate. Hemos hablado de fallecimiento, hemos hablado del desempleo a largo plazo, hemos hablado de la dependencia, etcétera, etcétera, que pueden suceder a un más corto plazo. Y además ya no es necesario rescatar ni decir cómo se va a rescatar, nada más jubilarse, por lo que en mi opinión, más que nunca, cabe mayor importancia la importancia de la gestión y el perfil de riesgo de cada inversor concreto en función de su situación particular, no ya de cuando se vaya a jubilar, sino de la situación que él esté viviendo en el momento de hacer las aportaciones. Por tanto, habría que buscar planes gestoras que aporten de verdad valor añadido al inversor, dado que además, y esto es muy importante, ha surgido la importancia de poder, ha surgido la posibilidad de poder traspasar los planes de pensiones entre las diferentes. Todo esto para decir que si se llega a la edad de jubilación no hace falta disponer de los planes de pensiones, tampoco hace falta tener un perfil muy conservador. Y de la misma manera, si uno hace aportaciones, empieza a hacer aportaciones de forma muy temprana y sabe de buena tinta que va a necesitar ese dinero a corto plazo, también puede tener un marcado perfil conservador. Es decir, el paradigma antiguo de que los jóvenes tienen que tener un perfil de riesgo mucho más avanzado que las personas que están más cerca de la jubilación, en nuestra opinión ha perdido un poco de sentido con la nueva modificación y con las nuevas casuísticas que han surgido acerca de los planes de pensión. Aquí entonces llegamos, Borja, a la conclusión de que una vez más el asesoramiento individualizado dentro de una buena planificación patrimonial conjunta es absolutamente decisivo y la garantía de un ahorro desde el nivel y desde el perfil de riesgo ajustado a las circunstancias de una persona, ¿no? No a una máquina que si le metes una edad te va a apuntar por aquí o por allá, ¿no? Es decir, que volvemos al papel importante de la comunicación y el diálogo entre los banqueros y los asesores financieros y los clientes, ¿verdad? Absolutamente, María Jesús. De ahí que cada día sea más importante que la gente tenga en cuenta. Lo importante es que tener un asesor financiero que estudie la situación personal, particular, de ingresos, etcétera, de cada uno, y que le recomiende el producto más adecuado sobre todo para las necesidades que pueda tener o para los objetivos que el inversor quiera tener
que no en muchos casos coinciden y que a lo largo de la vida además van variando. Por eso yo decía antes que los planes de empresa pues, son muy genéricos y que muchas veces no se adaptan a las necesidades particulares de cada persona, ¿no? Y por eso quería insistir en base a todo esto que hemos comentado, en la necesidad de ahorrar para complementar la pensión. Es decir, cada vez es más urgente empezar cuanto antes con este hábito y habrá que ver en función de la fiscalidad, que si quieres luego comentamos un poco más adelante y los cambios que finalmente se materialicen por el gobierno, si se producen, habrá que ver cuál es su perfil más apropiado para cada inversor en cada momento de su vida, o para las necesidades que puedan ir surgiendo. Ahora, como bien decías, ya la última pregunta va en esa dirección, es decir, se oye, hay mucho ruido de todo tipo alrededor de la fiscalidad y de otras medidas que se está planteando el gobierno desde Dunas Capital. ¿A qué prestáis atención y qué nos queréis dejar como algo relevante en lo que creéis que puede venir? Bueno, la verdad que mojarse todo esto es complicado en la situación política que ahora mismo. Yo creo que hay indicios de lo que puede llegar a pasar, que tenemos una idea y ahora profundizar un poco más, pero mojarse es complicado. Recordemos que la normativa del IRPF permite reducir la base imponible en la declaración de las personas por el mismo importe de las aportaciones realizadas durante el ejercicio de planes de pensión. Es decir, si uno aporta 5.000 euros, digamos, sabe que se puede deducir esos mismos 5.000 euros su base imponible, sabiendo siempre, tenemos, como he dicho anteriormente, ese límite de los 8.000 euros anuales, salvo en casos muy concretos, personas de avanzada edad, etcétera, etcétera. En este sentido, con lo que nos encontramos a día de hoy es que el gobierno actual dice, y lo dice en base a un documento que ha sido elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la AIREF, que dice que dicha deducción no cumple con su principal objetivo, que es incentivar el ahorro. Además de que también apostillan, consideran a los planes de pensiones como un producto financiero muy caro, en ocasiones regresivo y con escasa participación de los jóvenes. Y es por ello, por lo que han anunciado, en mi opinión, más en formato globo sonda que una realidad, porque la tramitación de todas estas leyes y la negociación que viene a posteriori es muy compleja, pero han anunciado que van a acometer una serie de medidas para reestructurar el producto en base a 3 ejes de actuación. El primero de ellos es extender la población cubierta a través de la negociación colectiva, es decir, quieren darle un enfoque más sectorial y sobre todo dando mayor cabida a más sectores y a más gente. El segundo punto que han puesto por delante es una reducción sustancial de los costes de gestión. Yo no sé si se pueden reducir mucho más o no, yo no soy un experto en la materia, pero sí que es cierto, los planes de pensiones ya han hecho un ejercicio bastante importante de reducción de costes y de adecuación a la rentabilidad que ofrecen, pero bueno, ellos basan esta reducción de los costes a través de la creación desde la Administración Central de un fondo de pensiones de empleo que sea de carácter abierto para que todo el mundo pueda participar de él y se supone que a un coste muy reducido, aunque no han dado mayores detalles. Y por último, lo que proponen es cambiar el diseño de los planes, cambiar el diseño de los planes a través de un nuevo incentivo fiscal que esté dirigido más a impulsar este tipo de instrumentos de inversión colectiva en detrimento de los individuales. Es decir, ellos tratan de fomentar que sean las empresas las que favorezcan la inversión en planes de pensiones más allá que el individuo sea el que por su cuenta de riesgo decida invertir o no. De forma que, según dice el gobierno, movilizar toda esta bolsa, esta cantidad ingente de dinero hacia los planes de empleo, pues facilitará sobre todo el acceso a las rentas medias y bajas e incorporará a los más jóvenes. Esto, aquí hay una pelea de datos estadísticos en la que no voy a entrar, pero no sabemos si realmente es cierto o no. Pero en cualquier caso, cabe recordar, María Jesús, que esto es solo una propuesta y que antes no es definitiva, es una iniciativa que está sujeta a una ardua negociación con todos los actores implicados y que ya veremos si se publica o se promulga, mejor dicho, tal cual, o si damos muchas vueltas. En cualquier caso, en nuestra opinión, el beneficio fiscal debería permanecer, porque al final uno lo que está haciendo es sacrificar una parte de su ahorro para el largo plazo y sobre todo tratar de complementar una pensión pública, sabiendo cómo está la seguridad social y las tensiones que hay en tesorería ahora mismo, pues yo creo que todos deberíamos estar interesados en que la gente cuando se jubile, si no va a tener la opción de
recibir una pensión pública para mantener una vida digna, pues que por lo menos a través del ahorro, y por eso digo, aquí hay que incentivarlo, pues pueda tener esos ingresos que le permitan tener un final de su vida, si es producto de la jubilación, pues de manera mucho más digna, ¿no? Sí, yo ahí complementar a lo que tú decías ya para terminar con esta parte y empezar con la gestión. Complementar que no hay obligación cuando uno llega a la edad de jubilación, porque se han cometido muchos errores en el pasado que han demonizado en cierto modo los planes de pensiones, porque la gente tenía el error en su cabeza, o incluso la entidad financiera con la que lo estaban haciendo, de que llegada a la jubilación tenían obligación de sacarlo de golpe. Esto ha supuesto en muchos casos unos pagos a Hacienda, unos costes fiscales muy altos, absolutamente innecesarios, y consecuencia directa de no hacer una buena planificación. Volvemos al origen, es decir, hay que tener una buena planificación patrimonial durante toda nuestra vida, cuando ahorramos por el camino y cuando lo vamos a rescatar. Por eso la demonización en muchos casos de los planes de pensiones con el tema fiscal viene más de un error en su ejecución y en su rescate, más que del propio plan y de la fiscalidad en sí misma, ¿no? Por tanto, en este debate quiero dejar también esto, ¿verdad?, claro, para aquellos que lo han sufrido, que sepan que lo han sufrido porque no hicieron una buena estrategia, y aquellos que no lo han sufrido, que eviten sufrirlo porque no tienen necesidad de pagar en el rescate de forma importante si no es necesario, y siempre se puede además planificar y hacer una estrategia correcta para que la fiscalidad sea la justa, y además lo suyo y lo importante es que sea menor a la que ellos se desgravaron cuando hicieron las aportaciones. Por tanto, esto lo voy a dejar, ¿verdad?, como conclusión de esta parte, en la parte fiscal, para que no demonicemos aquello que no hay que demonizar, porque realmente es un error de concepto, un error de praxis, pero no un error del vehículo en sí mismo, ¿no? Por tanto, ojo con estas equivocaciones que al final le cuestan mucho dinero a la gente, como otras muchas que vienen de otras vías. Alfonso, Borja, muchísimas gracias por tus explicaciones. Ahora vamos con Cristian, un placer como siempre. Gracias. Alfonso, vamos ahora con la parte de gestión. Cristian, ¿qué le podemos preguntar a Alfonso de esa parte que, después de toda la otra, al final de lo que se trata es, señores, de ganar dinero y de que los gestores como don Alfonso lo consigan? Alfonso, pues vamos allá. Vamos a entrar en la tarea más ardua, ¿verdad?, de todo el debate, que son los números, el cómo conseguimos eso, ¿no? Y yo creo que vamos a retomar el debate en la parte de los perfiles de riesgo, ¿no? Como bien decían antes, pues María Jesús y Borja, es decir, hasta hace unos años el perfil de riesgo se gestionaba en base a la edad, ahora cambia, hay objetivos más a corto plazo, hay objetivos donde pueden cumplirse mucho antes que la jubilación, y eso puede permitir el rescate del plan de pensiones, exige pues mucho más un asesoramiento, ¿no? Pero aquí, que es donde yo quería llevarte, hay que entender el riesgo, ¿vale? Es decir, hasta ahora mucha gente decía, no, riesgo es bolsa, riesgo es volatilidad, riesgo son activos variables, ¿vale? Yo creo que merece que nos paremos aquí en cómo entiende Dunas, cómo entiendes tú, Alfonso, como director de inversiones, qué es el riesgo de la cartera, ¿vale? ¿Es solo la volatilidad? ¿Es algo más? No sé, dinos, a ver qué opinas. Bueno, pues nada, lo primero de todo, daros las gracias por la invitación y bueno, pues entrando en faena, ¿no? ¿Qué riesgo? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que cero el riesgo es perder dinero, ¿no? Cuando inviertes en cualquier tipo de activo. Sí que es cierto que la industria financiera ha ido evolucionando y, entre comillas, hemos llegado a un acuerdo en el que para casi todos los inversores, sean institucionales o sean minoristas o mayoristas o finalistas, por alguna forma, la volatilidad es parte del riesgo. Yo no diría que únicamente la volatilidad es el riesgo, sino para nosotros diríamos que es un doble concepto, ¿no? Lo que podría ser la pérdida de capital de las inversiones al plazo prefijado en la inversión, que creo que es muy importante, porque cuando alguien invierte pensando en 3 años, cuando hay que analizar ese riesgo a 3 años vista, no en lo que ocurre al mes siguiente. Y por otro lado, evidentemente, la volatilidad es una parte del riesgo que es importante, dada la capacidad de aguante de posibles movimientos de mercado en el lado negativo, posible, que todos los inversores tienen en cuenta a la hora de invertir, y por supuesto los gestores de fondos de inversión y de pensiones pues tenemos en cuenta, ¿no? Es un
concepto importante, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ves también, teniendo en cuenta lo que es el riesgo, cómo ves los activos de renta variable, cómo ves las bolsas, están caras, están baratas, qué incertidumbres ves, pensando siempre en un concepto que acabas de decir, muy importante, que es el tiempo, ¿vale? Es decir, tenemos que invertir pensando en un tiempo mínimo, no en lo que pase el mes que viene, ¿no? Con lo cual... Claro, mira, Cristian, si me permites, voy a compartir con vosotros unas presentación que hemos hecho para intentar pues explicar de una forma más visual un poco este concepto, si somos capaces con las nuevas tecnologías, como decía Jesús. Pues mira, a ver si soy capaz de ir a la parte que quería que veamos. Básicamente, yo creo que es muy importante. Van a dejar. Si no, tampoco le vamos a dar mucho más importancia. Bueno, como os decía, ¿cómo vemos nosotros el mercado de renta variable? Pues yo creo que hay un tema que es muy importante, ¿no? A la hora de cuando hacemos el análisis de si creemos que la renta variable está cara o barata, no podemos estar pensando en qué va a ocurrir en el próximo como hobby, igual que a alguien le gusta pues ir al casino o le gusta ir a cualquier otro sitio, pues nos parece interesante analizar el aspecto del plazo, ¿no? Para nosotros el invertir no consiste en un mes, no consiste en muchos casos en 3 meses ni en un año, ¿no? Por lo cual es muy complicado hablar siempre de qué va a hacer la bolsa en los próximos 3 meses o 6 meses. Pero sí que creemos que es importante el tener una serie de elementos macroeconómicos a la hora y microeconómicos a la hora de analizar cómo están los activos reales. Si hacemos un análisis de cómo están los tipos de interés, parece que los bancos centrales nos están diciendo que los tipos de interés van a estar bajos durante mucho tiempo. Primera variable que podemos decir que tenemos, entre comillas, despejada por los bancos centrales. Por otro lado, los mismos bancos centrales nos están diciendo que están comprando activos para mantener los diferenciales de crédito, aquello que puede ser lo que nos lleve a pagar una prima financiar a empresas corporativas o incluso a gobiernos, que también van a mantener bajo para que haya una financiación barata para todas las empresas. Y por último, los beneficios de las empresas, que eso es lo más relevante. Bueno, pues si hacemos caso al consenso de los analistas en un año en el que esperemos todos que ya la situación se haya normalizado, pues en el año 2022, pues el consenso de analistas habla de cifras que, en nuestra opinión, creemos que están un poco hinchadas, de beneficios comparados con el año 2019, por ejemplo, para la bolsa americana de un 25% superiores al año 2019, e incluso el Nasdaq, el índice tecnológico, un 40% por encima del año 2019, mientras que en Europa hablan apenas de un 10% de crecimiento del año 2019, y por último, en el IBEX español hablan de una caída del 15% del beneficio frente al año 2019. Con toda esa información, al final, lo que nosotros nos dicen nuestros modelos de valoración es que la bolsa americana, si todo eso se cumpliera, pues ofrecería rentabilidades en torno a las medias históricas, en torno al 8%. Si nos fuéramos a la bolsa europea, estaríamos hablando de niveles de rentabilidad por los próximos 3-5 años en torno al 10-12%, y en la bolsa española niveles más cercanos al 15-17%. ¿Por qué estas diferencias? Básicamente por el comportamiento que han tenido en los últimos 18 o 36 meses la bolsa española europea frente a la bolsa americana. Todo esto sin añadir algunas de las incertidumbres que de muy corto plazo y que tendrán su impacto en medio plazo, como pueden ser las elecciones en Estados Unidos, en el que estamos viendo pues en los distintos debates y demás las diferencias se van acortando y las políticas económicas de una u otra posible administración son muy diferentes, sobre todo en el impacto en los posibles beneficios fiscales que puedan tener unas empresas frente a otras. Es interesante, y ahora todo esto que acabas de contar tenemos que llevarlo a lo que es la gestión de los planes, ¿vale? Entonces aquí me gustaría que me dijeras 3 conceptos que tú crees que puede definir vuestra gestión dentro de los planes. ¿Cuáles serían, según tu punto de vista? Pues mira, es complicado definir y resumir solo en 3 conceptos, ¿no? Pero si hiciera el ejercicio mental, lo primero que diría en cualquier producto de unas es preservación de capital.
¿vale? Todos los productos de dunas nos esforzamos de forma intensa en la generación de capital, ya comentábamos antes, para nosotros el principal riesgo y es el que intentamos minimizar. El siguiente que hablaría es de enfoque a la rentabilidad del medio y largo plazo. Desde luego no somos gestores que buscamos, si me permitís la expresión, el pelotazo del corto plazo. Lo que buscamos es una rentabilidad de forma recurrente y progresiva, más de forma patrimonialista en la gestión de los planes y de los fondos. Y por último hablaríamos de la gestión del riesgo fundamental de pérdida de capital y el riesgo de mercado. Esto no deja de ser importante, ¿vale? Porque desde luego hay inversores cuya aceptación a pérdidas de corto plazo son claramente reducidas. Claro, y yo te añadiría que comparándonos, y vamos al tema de la comparativa con la competencia, podemos englobaros en la categoría de retorno absoluto. Corrígeme si no estoy diciendo algo en el que no creas incluir. Nos gusta ese apellido, ¿no? Mira, Cristian, yo hay un tema que a mí como parte de la industria me da un poco de pena, ¿no? Y es el cómo desde muchos lados de la prensa, incluso desde la administración y tal, se les está golpeando a los gestores de los planes de pensiones. Sí que es cierto que al no existir la competencia internacional en los planes de pensiones, es un producto local, digamos que ya está absolutamente monopolizada por la gran banca, en el que el incentivo fiscal y especialmente si me permite la expresión, el regalo de Navidad es lo que muchas veces motiva la aportación de algunos clientes, pues no hace que ni el mayor de los esfuerzos en cuanto a gestión ni en cuanto a los mejores gestores por parte de las distintas casas estén enfocados en los planes de pensiones, ¿no? Yo llevo dedicado al mundo de la gestión de planes y de fondos de inversión pues más de 15 años, ¿no? Y nosotros hemos puesto siempre el mismo o más cariño todavía a la gestión de fondos de pensiones que no a la gestión y no solo a la gestión de fondos, ¿no? Nosotros, ¿qué creemos como casa independiente que es unas que podemos aportar a la gestión de planes de pensiones? Este concepto de retorno absoluto, que por supuesto no hemos inventado nosotros, sino que por ahí en los mercados financieros más desarrollados existe, sobre todo en el anglosajón y en el francés, ¿qué es lo que busca? Pues lo que busca es conseguir rentabilidades en el plazo de la inversión positivos independientemente de cuál es la situación del mercado. ¿Eso qué es lo que lleva? En nuestro caso, entendemos que nos obliga o necesita tener una flexibilidad mucho mayor que los planes de pensiones tradicionales, especialmente en el ámbito conservador. Durante muchos años hemos visto que la inversión en renta fija, y especialmente a raíz después de la crisis que tuvimos anterior, en que los tipos de interés de la deuda pública estaban en niveles muy altos y los depósitos en niveles muy altos, era relativamente fácil el invertir en un activo, como podía ser el bono español a 5 años, tanto para lanzar fondos garantizados, para fondos de renta fija o incluso en los mixtos, en los que digamos que la inversión y sentarse en ella era prácticamente garantía de éxito, ¿no? Ahora mismo estamos en un entorno en que los tipos de interés son muy negativos o están muy bajos, por otro lado van a estar muy bajos durante mucho tiempo, los bonos corporativos no ofrecen prácticamente ninguna rentabilidad y los mercados de renta variable, que aparentemente, como hemos comentado, creemos que están baratos y que están sujetos a una incertidumbre importante por la evolución de la rentabilidad. ¿Qué es lo que se necesita para tener rentabilidades o intentar tener rentabilidades positivas en cualquier entorno? Tener un producto muy flexible. Un producto muy flexible lo que busque es extraer valor en los distintos aspectos que haya en las distintas partes del mercado, lo que llamamos nichos de mercado, donde otros gestores no pueden llegar, ¿no? La gestión tradicional de planes de pensiones te dice que invierte en la parte de renta fija en lo que llamamos los grados de inversión, las empresas de mayor solvencia, que ahora mismo ofrecen rentabilidades muy bajas y por otro lado invierten en acciones de renta variable. Pero hay un concepto que son los bonos de alto rendimiento, lo que pueden ser bonos subordinados, que tienen algún tipo de menor relación en el cobro de los intereses de lo que puede ser un acreedor senior, lo que llamamos un acreedor senior, un acreedor preferente, que ofrecen rentabilidades que están entre medias en lo que pueden ser los bonos normales de gobierno, en lo que pueden ser las acciones, con mucho menos riesgo y mucha menor volatilidad. Bueno, pues nosotros en Dunas lo que nos dedicamos es a bucear en todo ese tipo de activos para ofrecer la mejor combinación en términos de rentabilidades a medio y largo plazo
en cuanto a la volatilidad que se aporta a la cartera, y por último, con un análisis muy detallado y muy profundo de cada uno de los activos, que la preservación de capital sea la más relevante en cuanto a, uno, probabilidades de pérdida en ese activo, y dos, la cantidad de posible pérdida en caso de que se dé problema, ¿no? Le veamos el impacto de esa pérdida. Y a eso dedicamos mucho tiempo, todo el equipo, para poder conseguir al final productos que sean diferentes y que aporten valor añadido, pues en este caso a los partícipes de los planes de pensión. Esto choca, por lo que dices, mucho con el concepto tradicional de fondo mixto, mixto de renta fija, mixto de renta variable, en el que seguro que muchos de los inversores pues están depositados, ¿no? Es decir, sus planes de pensiones, ¿no? Mixtos más agresivos, mixtos más conservadores, ¿no? Has contado un concepto bastante novedoso. ¿Qué les podemos decir y por qué a este tipo de personas que están tan acostumbrados a una gestión, entre comillas, tradicional, de bien has dicho, oye, quiero comprar esto que tiene X fijo, X variable, que si pueden seguir de forma tranquila, tienen que ir pensándose en buscar estas alternativas que contabas? No sé, cuéntanos un poco tu visión sobre los mixtos tradicionales, tal y como está el mercado ahora mismo y lo que contabas de la visión de mercado al principio. Vamos a ponerlo en forma de ejemplo, que yo creo que es como más gráficamente se puede ver, ¿no? Por un lado vamos a pensar en un nicho conservador que según la ley es un 30% en renta variable, donde está la inmensa mayoría del patrimonio que está en planes de pensiones en España, y donde está la gran mayoría, por ejemplo, de los fondos de empleo, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un 80% del patrimonio en renta fija. Y renta fija en la mayoría de los casos considerada de alta calidad. Bueno, pues la renta fija de alta calidad, a día de hoy están ofreciendo rentabilidades entre 0 y negativo. Por lo cual, lo que se puede esperar del 80% de ese patrimonio, después de comisiones, son rentabilidades negativas en el medio y largo plazo. Por lo cual nos quedamos que la única posibilidad de conseguir rentabilidades positivas es que haya un 20% de la cartera que se invierta en bolsa y que la bolsa suba. Cuando digo la bolsa suba, es la bolsa en general. Si la bolsa cae, las probabilidades de tener rentabilidades positivas son prácticamente nulas, ¿vale? Ese es digamos, el escenario al que el inversor tradicional de productos tradicionales se enfrenta. ¿Qué es lo que ofrece un fondo de retorno absoluto? Lo que ofrece un fondo de retorno absoluto, al menos los que desde Dunas Capital estamos gestionando, no es la obligatoriedad de, por decir una forma, que si la marea o el viento va hacia un lado tengas que ir hacia ahí, sino que nosotros tenemos herramientas para poder digamos, aportar valor a los inversores independientemente de hacia dónde se mueva el escenario en función de la visión que tenga en la casa. Como un ejemplo, si viéramos que la bolsa americana o el Nasdaq en los próximos meses tuviera rentabilidades de 15, 20, 30% que consideramos fuera de lo razonable, podríamos tomar acciones y podríamos invertir en instrumentos financieros que lo que permitieran es, por un lado, proteger el patrimonio de los inversores en caso de que hubiera caídas para que no hubiera pérdidas, incluso muy más allá, algunas formas o algunos instrumentos que en caso de que la bolsa cayera pudiéramos ganar y aportar valor a los partícipes. Es decir, le damos la vuelta al escenario en el que el viento que sopla de frente de repente sortea nosotros, ¿vale? En eso consiste, en definitiva, un fondo de retorno absoluto, dar las herramientas al equipo gestor para poder aportar valor independientemente de lo que ocurra. Eso sí, en nuestro caso, siempre va a ser desde un profundo análisis fundamental, no basado en técnicas numéricas o cuantitativas o de inteligencia artificial, que pueden funcionar muy bien, pero muchas veces cuando no funcionan porque aparecen elementos nuevos en los mercados, los modelos matemáticos no están preparados para ello. Nosotros seguimos pensando que las personas siguen siendo fundamentales en este negocio, en el conocimiento del negocio, y creemos que es importante que haya los gestores y que sean capaces de, en función de la información, tanto macro como microeconómica y geopolítica en este caso, pues pudiéramos tomar una posición que creamos que sea la de más sentido común. Aunque de corto plazo pudiera no funcionar, pero en el medio y largo plazo tiene todo el sentido, mientras el mundo sea el mundo, que las cosas reviertan a una situación normalizada y, por tanto, las empresas buenas ganen dinero y que las financiaciones de las empresas pues terminen subiendo y que puedan generar intereses razonables para aquellos que sean acreedores de ese. Has dicho, Alfonso, varios conceptos importantes: el plazo, el análisis fundamental, el entender que en el mercado no hay que ser direccionales y demás, pero a pesar de todo, es decir, puede haber algún inversor que esté en algún producto
donde vea que en los últimos tiempos pues ha ido contracorriente, por decirlo así. Es decir, ¿por qué? Porque ¿qué ha subido en los últimos meses, últimos años? Mercado americano y, bueno, alguna cosa más, ¿no? Dicen, jo, yo tengo un producto que mi producto en los últimos 2 años, 3 años no me ha dado rentabilidad, o incluso puedo tener algo negativo, y me estoy planteando el si de verdad me merece la pena seguir. ¿Qué le podemos decir a ese posible inversor, ese cliente que puede estar en ese producto? Es decir, para que siga confiando y de verdad que le podamos demostrar que las cosas se están haciendo bien con este tipo de gestión. Sin duda, y luego es una de las críticas que más se hace a muchos de los gestores de fondos en España, en el que, bueno, pues no hemos sido capaces de crear valor, especialmente en los últimos 2 o 3 años, en función de las circunstancias de mercado, ¿no? Y es lícito, y es más, a nosotros nos gusta que los inversores, los participantes nos hagan ese reto, nos digan, oye, no estoy contento con cómo está evolucionando este fondo, ¿qué está pasando, ¿no? Bueno, pues nosotros básicamente al final la respuesta a esta pregunta es de nuevo en ver el valor que tienen los activos que tenemos dentro de la cartera, ¿no? Nosotros, y voy a poner algunos de los ejemplos de los activos en los que más creemos en nuestra cartera y más ha deteriorado temporalmente, al menos no el valor, pero sí el precio. Por ejemplo, y es una empresa que todos vosotros conocéis porque somos usuarios de ellos, gracias a Dios, como es Talgo. Talgo es la fabricante de la mayoría, bueno, de los trenes que circulan en España de alta velocidad, tanto los AVEs como los Avias. Ahora va a aparecer una nueva compañía que va a competir con Talgo, pero Talgo, en cierta medida, su negocio es vender los trenes y mantener los trenes. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año con la pandemia? Evidentemente, desde el mes de marzo, pocos trenes se han movido a nivel nacional las vías férreas. Y uno de los negocios recurrentes de Talgo es el mantenimiento de sus propios trenes. Evidentemente, son negocios a muy largo plazo, 20-30 años. Pensad en vosotros, en cada uno de vosotros, si tenéis una vivienda con un ascensor, el mantenimiento del ascensor hay que hacerlo sí o sí todos los años, por los trenes exactamente sí o sí todos los años. El ascensor se ha seguido utilizando, el tren no. Pero en el momento en el que el tren se empiece a usar, se volverá a tener que mantener y volverá a los negocios. Para tampoco, Talgo este año ha caído un 50%. En nuestra opinión, el valor de Talgo no ha caído un 50%, porque los trenes en el medio y largo plazo se volverán a usar, y es más, hacia el mundo más verde al que vamos, se utilizará más en los circuitos de corta y media distancia, más el tren que el avión, con lo cual las perspectivas desde el punto de vista incluso del impulso que está dando la Unión Europea a la economía verde, los trenes están más primados que los trenes. Bueno, pues nosotros, esa compañía que estaba en 6 euros y ahora está apenas en 3 euros, seguimos manteniendo en cartera e incluso hemos incrementado. ¿Qué es lo que ocurre si un partícipe ahora resulta que está en nuestro plan de unas valor flexible o en nuestro plan de una selección Europa, que es donde más peso tiene este activo, se marcha y compra otro plan, por ejemplo, que tenga un peso importante en Tesla o en Netflix o en Facebook, que lo que está comprando es una compañía que, porque hemos estado todos confinados en casa, ha tenido una serie de ingresos extraordinarios que probablemente en los siguientes 4 o 5 años iba a tener, pero que los ha materializado a corto plazo porque hemos estado todos en una situación absolutamente excepcional, que a lo mejor durante unos meses, unos trimestres, relativamente, pero que al final nos gusta a todos volver a salir a la calle, nos gustará a todos volver a tomarnos una cerveza en un bar y demás, y coger trenes para irnos de vacaciones a distintos sitios. En el mundo, cuando se normalice, los precios de las acciones se normalizarán y el cliente o el partícipe que salga de productos en los que no están invertidos en cosas que desde luego tienen su valor fundamental y que temporalmente están sufriendo la pandemia que estamos viendo, que recordemos que desde la Segunda Guerra Mundial no hemos tenido nada parecido, pues estaría vendiendo aquello que probablemente en el medio plazo recupere precio hacia su valor, mientras que estaría comprando aquellas cosas que ahora mismo probablemente estén por encima de su valor. Evidentemente, esto necesita un ejercicio, no diría de fe, pero sí de comprensión importante de hacia dónde van las inversiones, los productos y sobre todo intentar conocer un poco al equipo gestor, que pues estamos aquí, en el que pues nosotros buscamos que el sentido común prime nuestras inversiones y como siempre en un enfoque de medio y largo plazo, no en 3-6 meses, que sobre todo cuando tenemos crisis como las que tenemos actualmente, pues se desbarajusta todo y las cosas, pues antes de que el río vuelva a su cauce, pues muchas veces provoca pues sustos por parte de
importante lo que acabas de decir y sobre todo un concepto, que vamos a pensar en que vamos a ir poco a poco hacia una normalidad, ¿no? Entonces ahora te voy a pedir finalmente pues que hagas un poco de predecir el futuro, ¿no? Por decirlo así, y ya hablando de vuestros diferentes planes de pensiones, ¿no? Y de cómo lo gestionáis, cómo está la cartera, qué tipo de apuestas hacéis. Pueden surgir riesgos inesperados, seguro, ¿no? Es decir, que ocurrirán cosas porque el mundo pues, es muy cambiante y, como bien dices, estamos en una pandemia pues, que desde la Segunda Guerra Mundial no vivíamos nada así, ¿no? Pero sí que me gustaría que, para finalizar, insisto, hicieras un escenario, ¿vale? De en qué rentabilidades en el medio y largo plazo podemos esperar si todo va normal y de acuerdo a cómo tenéis vuestra cartera ahora mismo de los diferentes planes de pensiones. Me parece muy justo, Cristian. Mira, pues voy a intentar ser lo más escéptico posible y incluir los menores juicios de opinión que pueda en este posible escenario central que podemos ver para los próximos 2, 3, 4 años, en el que pues la actividad se recupera al 100% y que, digamos, volvamos a una vida totalmente normal o menos parecida a la que teníamos antes, ¿no? Y para ello voy a un poco en lo que opina el consenso de los analistas. No lo que opina Dunas, que eso tendríamos mucho tiempo para tener que entrar en ello, ¿no? Pero voy a basarme en el consenso de los analistas, ¿no? Y voy a coger el consenso de los analistas de qué opinan dónde van a ir los tipos de interés, qué opinan dónde van a ir los diferenciales de crédito y, sobre todo, qué opinan hacia dónde van a ir las bolsas y hacia dónde van a ir los títulos que tenemos nosotros en cartera y el resto de títulos que no tenemos en cartera. Bueno, pues utilizando un poco esas métricas, insisto, intentando excluir los mayores juicios de valor que podamos hacer y suponiendo que la cartera no la tocamos en los próximos 3 años, y voy a dar datos netos para el partícipe después de comisiones. Según esos datos, nuestro Dunas Valor Equilibrio en los próximos 3 años en media anual debería recuperar aproximadamente un 4% al año, en un entorno en el que los tipos de intereses, insisto, estamos en cero, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque el valor que asignan los analistas a nuestra cartera en media para los próximos 3 años de la cartera de renta variable viene a ser aproximadamente un 15% anual. Si esto lo llevamos a nuestro Dunas Valor Flexible, estaríamos hablando casi una rentabilidad del 9%. Y si vamos a nuestro Dunas Selección Europa, estaríamos hablando cerca de un 17% anual. ¿Por qué? Porque adicionalmente, como comentábamos antes, nuestra opinión es que la bolsa española y la bolsa europea están mucho más baratas que la bolsa americana. Por lo tanto, nosotros, aparte de la cartera que tenemos, de que he dado estas cifras que según los analistas debería evolucionar por medio y largo plazo, nosotros tenemos algunas inversiones relativas en las que tenemos invertidos en bolsa española frente a bolsa americana y tenemos invertido en bolsa europea frente a bolsa americana. Eso añade valor adicional a las carteras y, por último, en los productos, digamos, un poco más conservadores, como son Dunas Valor Equilibrio y Dunas Valor Flexible, tenemos una proporción de cartera de renta fija entre el 70-80% que se evade, por decir una forma, de los activos que están comprando todos estos grandes inversores, digamos, en línea a los bancos centrales europeos, a tipos cero o negativos, que en nuestra opinión no tienen racionalidad financiera, salvo lo que se llama técnicamente el momentum o directamente el porrerismo de que como todo el mundo va y yo voy detrás. Nosotros nos salimos de ahí, estamos buscando oportunidades de inversión muy atractivas, incluso en este entorno, de empresas que sean solventes, pero que ofrezcan rentabilidades en el medio y largo plazo mucho más atractivas, de tal forma que nuestra cartera de renta fija de Dunas Valor Equilibrio está con rentabilidades en torno al 3-4% de los activos, y si nos vamos a Dunas Valor Flexible entre el 4 y 5%. Evidentemente no son empresas, por decir una forma, que son AAA, no lo son, pero desde luego son empresas que son solventes, son rentables y sobre todo en una situación de normalidad. Y por supuesto mucho más conservadoras que no una inversión en renta variable. Con lo cual compensamos un poco y hacemos una cartera compensada entre riesgos de renta variable, riesgos de renta fija y por otro lado entre activos que creemos que están más caros y menos caros. Y por último, por esos riesgos inesperados que comentabas, Cristian, nosotros los tenemos en cuenta, porque como evidentemente no podemos ser adivinos hacia dónde va a ir el mundo, tenemos que tener, digamos, un plan B, o un seguro de que si nos equivocamos, digamos que los daños para el partícipe sean los menos posibles. Y nosotros tenemos implementado una serie de estrategias que creemos que nos pueden ayudar a proteger el valor de los inversores, esa protección de capital que hablábamos anteriormente, en un escenario de la pandemia se vuelve más dura, porque las elecciones en Estados Unidos el resultado es mucho más
complejo del que a priori se puede presentar, o por lo que sea, y lo que tenemos es una serie de activos, llámese comprados dólares estadounidenses, tenemos comprados bonos alemanes a pesar de las rentabilidades tan bajas que tiene, tenemos compradas algunas acciones que en entornos de muchísima o de extremada volatilidad es cuando ganan dinero porque se dedican al negocio de la intermediación financiera, o tenemos comprado otro tipo de instrumentos que lo que nos hacen es ya incluida la pérdida potencial de rentabilidad, como pueden ser unas compras de opciones de cobertura, que ya están incluidas las cifras de rentabilidad que os he dado, pero que en caso que ocurra el escenario contrario al que estamos manejando, de esa normalización a medio y largo plazo, pues probablemente todos nuestros activos sufrirán una merma de valor, pero nos van a hacer un poco de herba, si queréis llamarlo así, para proteger el capital de los inversores y en ese momento tener capacidad incluso para añadir más riesgo, porque probablemente haya muchas más oportunidades, como ocurrió en marzo del 2020. Pues yo creo que ha quedado claro, y solo remarcar una cosa, que hay que pensar siempre en el medio y largo plazo, es decir, no son estrategias a un mes vista ni a un año vista, sino en medio y largo plazo, y yo creo que ha quedado muy claro cómo gestionar. Sí, sobre todo a mí, como yo quiero añadir dos cosas ya para terminar. Una, que hablamos mucho de la gestión de los planes de pensiones, pero Alfonso gestiona también los fondos de inversión de la casa, es decir, que este tipo de gestión no solo está en los planes de pensiones, está también en la parte de los fondos de inversión, y que los profesionales somos muy partidarios de la descorrelación, es decir, una cartera bien hecha siempre tiene estrategias distintas, gestores diferentes, para que se descorrelacionen, para que tengan un comportamiento equilibrado al final, porque nadie sabe cuál va a ser la estrategia perfecta. Si la supieran, la haría todo el mundo. Por eso a mí me gusta la diversidad, los gestores pensando diferente, trabajando mucho, y a la hora de elaborar cartera, los profesionales hacer cosas que se descorrelacionen de tal manera que al final queda, la ves como muy equilibrada, ¿no? Porque está como, y en esta parte pues yo creo que la forma que tenéis de hacer descorrelaciona mucho con otras gestoras y al mismo tiempo se complementa muy bien con otras gestoras de nuestro país que también lo están haciendo francamente bien, ¿verdad? Duda, desde luego la dieta equilibrada también en las inversiones es un aliado para la salud financiera. Así es. Oye, pues muchísimas gracias a los dos. Borja, Alfonso, un placer. Muchísimas gracias por las explicaciones. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias a vosotros por la oportunidad, María Jesús. Gracias a vosotros y deseamos que la próxima vez podamos hacerlo todos in situ, porque ya la normalidad habrá venido, no solamente a las inversiones, sino en nuestra vida. Desde luego será una magnífica señal para nuestro bolsillo, para nuestra felicidad como colectivo. Así será, todo llegará, pero mientras tanto, así será, pero mientras tanto, aquí lo que estamos es al lado de la gente para llevarles la información, trabajar para ellos, ¿verdad? Como digo yo, que para eso se nos paga, y ponemos toda la buena voluntad y toda la profesionalidad de tantos años haciendo este trabajo, sea como sea, física, digital o como los tiempos nos lo permitan, ¿verdad? Hay que adaptarse a las situaciones. Así es. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, hasta otra. Gracias. Gracias. Gracias, un abrazo a todos. Y a ustedes hasta otro día, y espero que hayan disfrutado de este debate tan interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros.